Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia de este programa que se está empezando a comenzar, de En Compañía del Pastor. Una alegría que puedan estar junto con nosotros en este momento. Y bueno, vamos a presentar a nuestros compañeros. Guillermina, Buenas noches, querida audiencia. Adrián, buenas noches. Buenas noches, muy buena noche, querida audiencia. Pastor, buenas noches. Noche, buenas noches. Noche. Para cambiar un poquito. Bueno, Dios bendiga a todos y bueno, alegría comenzar de vuelta esta actividad hermosa de poder estar aquí compartiendo las noches con el Señor, ¿no? Qué lindo, Amén. una bendición por compartir la última hora de un día en compañía del Señor, en compañía del pastor principal y bueno, en compañía también, por supuesto, nuestra, ¿no? Bueno, ya se presentaron todos los compañeros, pero capaz que alguna persona dice, ¿cómo se llama la chica hermosa que está hablando? Porque nunca me presento, nadie me debe conocer. Me llamo Belén. Buenas noches. Claro, todos dicen su nombre, digo su nombre, pero nunca digo el mío. Tienes razón. Es verdad. Así que bueno, hoy me presento. Buenas. Bueno, Adrián. Bueno, compartimos el número
de comunicación 096-799-986, 096-799-986. Poco a poco se le va aprendiendo de memoria. Porque Sí. ahora miro un poquito para otro lado. Sí. ¿Y para qué sirve? Para mandarnos mensajes por WhatsApp. Ok. Es muy sintético. Guille. Bueno, las actividades de mañana, culto, hermano, recordarles, hay reunión general jueves 20 horas y el sábado también 20 horas hay reunión aquí, los invitamos, y también a la primera Santa Cena ya del mes de febrero, el domingo 10 de la mañana comienza, y bueno, una bendición poder participar de la Santa Cena. También las actividades que se desarrollan luego de la Santa Cena con jóvenes, adolescentes y bueno, no hay visitas. Creo que visita a hospitales este domingo, sí. Recordarles eso. ¿Esas serían todas? ¿El domingo pasado hicieron visita de ancianos? Sí, fuimos, hermoso, gracias a Dios, muy lindo. Pudimos ir a los 3 comedores. El Señor nos auxilió en cada uno de más o ellos. menos hay ahí en ese? Y actualmente hay mucho menos porque están haciendo reformas, pero deben haber más o menos unos 50, entre los 15 y 16 por comedor. El del medio tal vez tenga un poquito menos, pero más o menos antes eran 78. Por el lugar lo que es gigante, parece, pero igual 50 ancianitos es un número considerado, ¿no? Sí. Hermosa la bendición, porque ellos nos decían, los estábamos esperando en cada uno. Otros decían, pero se pasaron la hora, porque ellos cuentan, cuando vas al último, ellos están esperando allí. Algunos, otros ni Sí. saben. Otros no. Yo me acuerdo que iba a visitar una hermana querida acá, una hermana que había sido una diácona por muchos años, y bueno, pasado el tiempo empezó a sufrir un poco de la edad, como todos quizás sufrimos, ¿no? Pero bueno, llegamos a esos estados, ¿no? Y me acuerdo que yo la visitaba, una amorosa hermana, siempre, un día si la veo en la foto la voy a recordar. Y bueno, cuando la visitaba ella, cuando me veía, wow, una alegría era para ella. Hola, qué hermoso, y empezó a contar y a hablar, y cómo está tu familia, y cómo está la iglesia, está bien. Y me contaba, me empezaba a hablar, y yo le trataba también de transmitir un poco para que ella se sienta atendida, ¿no? Y al rato estábamos hablando y de repente hacía como un silencio así, y me miraba y me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo ya le había relatado todo, la iglesia, la vida y todo no sé cuánto, y tenía que volver a relatarle todo aquello que haya pasado 5 minutos de todo eso, porque hay ancianos que se pueden esperar la semana que viene, pero hay otros que 5 minutos ya 5 se olvidan minutos. que es nuestra vida, Esperando. es tremendo. Allí, pastor, tenemos a una hermana, Adela, que estuvo más o menos hasta el 90 y algo aquí en la iglesia, que venía de Casta, y bueno, y ella dice que siempre está orando por nosotros, ya con sus 91 años. Una bendición. Tremendo, muy bien. Y pensar que todo, si Dios no viene antes y la enfermedad no nos lleva, por disposición de Dios, vamos a terminar por ahí parecidos, ¿no? ¿Quién nos viene, no? Yo le llevo ventaja con ustedes, ¿no? Aunque Guillermina parece Guillermina que... lo gana. No pasa nada, Guillermina. Y no, mira, el otro día me senté en el último comedor y me dijeron que me iban a dejar ahí. Ay, qué malo. Mi compañero muy. Me dijeron, bueno, Guillermo quiere ser parte, me dijeron así. Tremendo. Bueno, vos te dan más, a mí me dan menos. Siempre me dan 14 por ahí. Cuando le digo que tengo 17 se sorprenden. Leemos unos mensajes que ya nos llegaron desde Facebook. Nidia Olivera dice, buenas noches, pastor, hermanos, bendiciones. Pero Nidia, tanto tiempo, un abrazo grande, qué alegría que estés conectada ahí con nosotros, ¿no? Saludos a Junino. Gularte, sí, ¿no? Al hermano Junino. Eugenio, ¿no? Que debe estar o durmiendo o haciendo pan. Pero bueno, un abrazo grande para Nidia. Y también Jorge dice, buenas noches, y los continúo bendiciendo a todos escuchando.
Muy bien, Jorge de Toledo, ya sabemos, nuestro querido compañero que nos envió hermosos mensajes ayer y bueno, y creo que también compartimos un poco de lo que él desarrolló o nos transmitió, ¿no? Un abrazo. Y bueno, vamos a ir empezando a entrar a las profundidades del tema. Ayer, compañeros, ¿se acuerdan de qué más o menos habló, no? Amén. De confianza y dependencia. Confianza. Más nos fuimos Nos 40, fuimos más, 45 sí. minutos sobre confianza, dijiste Belén, ¿no? Sí, Más o casi menos. todo el programa y a Casi lo todo. último entramos un poco sobre la poco sobre. dependencia para, bueno, hoy llegar y hablar de la dependencia más a fondo. Y bueno, como dijeron ustedes, hablé un poco sobre la confianza. Así que bueno, dependencia de Dios. Empezamos con las preguntas. ¿Qué dirías? Ay, se me fueron las preguntas. Esperen que voy a buscarlas. Ahora sí. La primera pregunta de la noche dice así: dependencia espiritual o de Dios, supongo que la misma, no sé, capaz que hay una diferencia entre ellas. ¿Qué es? Sí, nosotros hablamos de depender del Señor. Sabés que el otro día estaba pensando, ¿no? Y fijándome en lo que piensa la gente de dependencia espiritual, pero nosotros, gracias a Dios, que es depender del Señor. Hay gente que se esclava espiritualmente, ¿no? Cuando uno lee dependencia espiritual así, si no sos cristiano, hay como una esclavitud espiritual. Estaba leyendo sobre eso, pero nosotros dependemos del Señor. ¿Pero qué es? Depender del Señor. No, ¿qué es dependencia? Ah, perdón. ¿Qué dependencia es Sí. depender? Depender, confiar, esperar en Él. A mi vida es totalmente depender de sus recursos, de lo que Dios quiera darme como hija suya. Él ya me ha dado cosas, nos ha dado por su misericordia. Amén. Eso es dependencia en Dios, hablaste, ¿no? Amén. Y dependencia espiritual, Igual ella dio una diferencia y eso es la Y yo diferencia. estuve mirando eso. Ella no es dependencia, no tiene dependencia espiritual, tiene dependencia en Dios. ¿No dijiste algo así? Sí, dependencia en Dios. No, espiritual. Bueno, Y espiritualmente dependo de Dios, por supuesto. ¿entendieron? No, yo no entendí mucho y no sé, creo que no sé. A ver, Nunca me hice esa pregunta. A ver, Adrián, para vos, ¿dependencia espiritual o en Dios? ¿Es lo mismo? Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No sé, el Espíritu. No sé si... no, ni idea. Vamos a primero rematar esa pregunta para después, o al menos que tenga O al menos entrar. dependencia, ¿qué es en Dios? Vos decís, una persona que depende. Si yo dependo de alguien, ¿no? Es que necesito de alguien, de esa persona. Yo dependo de lo que esa persona me abastezca. ¿Puede ser por ahí lo que tú preguntás? Entonces yo dependo de Dios. Un hijo de Dios necesita de Él. No tengo ni idea, pero vamos a leer un par de mensajes. Carlos Fabián dice: buenas noches, equipo, bendiciones presente. Y Pablo Batista también nos escribe, dice: buenas noches, Dios le bendiga, recién llegando con mi equipo de incendio y desde Dios lloviendo a cántaros, abrazos al equipo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber de que una lluvia en esta época, en pleno momento de calor, ¿no? Porque veníamos de una temporada bastante con calor, ¿no? Calurosa, Pasamos un sí. fin de semana con mucho calor, lunes también. Y gracias a Dios por esta lluvia que, bueno, que trae bendición, ¿no? Porque esto, por lo menos como Pablo nos comparte, alivianó esa carga de estos incendios que estaban ahí, siempre ahí, a punto de salir, ¿no? Así que bueno, Pablo, nos alegramos y bueno, que ahora te toque un poquito de descanso, está bueno. ¿Qué? Por acá tenemos un mensaje, Silvana Cohen nos saluda. Bendiciones, Silvana. Saludos, Silvana querida, y saludos a la mamá y a toda la familia que esté ahí. Y vamos a ver de qué se trata depender de Dios. Sí, capaz que ayudarnos en la pregunta de... Depende. Mientras con los lentes.
Dependencia espiritual y dependencia de Dios es lo mismo. Bueno, sí, la verdad que está un poco rebuscada la pregunta porque dependencia espiritual, dependencia de Dios, cómo poder conjugar y al mismo tiempo dividir esto, ¿no? Por un lado, para depender de Dios, yo creo que podría decirse, ¿no? Una persona puede depender de Dios en muchas cosas, pero no quiere decir de que su vida esté forjada y formada espiritualmente. ¿Se entiende? Es decir, para tratar de colaborar un poquito con hacer una pequeña división. Es decir, una persona puede comenzar en el camino del Señor y confía y depende en alguna manera, en algún término de Dios, pero todavía no se ha desarrollado espiritualmente para entender de qué se trata, de que Dios es un ser espiritual y que para realmente vivir bajo la dependencia de Dios no tenemos que desarrollarnos espiritualmente. ¿Me explico? Ahora, para tener dependencia de Dios tenemos que aprender a conocer de con quién estamos dando. Dios es espíritu. Entonces, para confiar y depender de Dios, necesariamente tenemos que conocer las características de Dios, para aprender a depender de Dios. ¿Se entiende? Entonces yo creo que una persona puede ser espiritualmente crecida y depender de Dios. Ahora, personas que todavía no han logrado madurez en el desarrollo espiritual, se puede decir dependen de Dios, porque dependen de todo de parte de Dios, pero todavía ellos no conocen espiritualmente características de Dios. ¿Se entiende? Pero confían o dependen de Dios porque es Dios realmente quien está sosteniendo, guardando, bendiciendo, ayudando. Y bueno, sí, sencillamente sí están dependiendo de Dios, pero todavía creo que falta un conocimiento de qué se trata vivir bajo una dependencia total de Dios espiritualmente, ¿no? Ok. Luis Cáceres nos dice buenas noches, bendiciones. Valeria Garbán dice no entiendo la pregunta, no se explica. Claro, está difícil, Valeria. Yo también traté de colaborar un poquito y hasta me animé a hacer una especie de división, pero no quiere decir que sea la respuesta a la pregunta, ¿no? Pero bueno. Claro, es que en sí esa pregunta nunca la planificamos. Yo digo porque bien. Nosotros cuando armamos el programa se habló sobre la dependencia en Dios, pero en un momento se escribió una pregunta que decía dependencia espiritualmente. Entonces no sabía si era lo mismo o si había algo que lo o si tal vez existe la dependencia espiritual. Claro, para mí te voy a decir, está un poquito... yo la intento ir a un toque un poquito más a lo profundo, porque entiendo que hay personas que pueden depender de Dios, pero todavía no lo conocen bien en lo que se trata de quién es Dios. Pero conocen conocen parte de Dios. Por decir así, vamos a poner un ejemplo para que nos ayude a interpretar esto y bueno, usted observe, amados queridos, porque estoy seguro que muchísimos no entienden cómo separar una cosa de la otra, pero esto nos va a ayudar. Job entendía realmente lo que era depender de Dios espiritualmente hablando. ¿Me explico? Ahora Job dependía de Dios. Sí. Dependía de Dios. Claro que sí dependía. Porque se demuestra que él temía a Dios, obedecía a Dios, de alguna manera lo que había recibido era de parte de Dios. Entonces todo eso era por su relación y dependencia de Dios. Y dentro del desarrollo de su conocimiento que tenía de Dios, él dependía de Dios y Dios había hecho un cerco para que todo lo que él hiciera le vaya bien, porque él era una persona temerosa y dependiente de Dios. Ahora, ¿eso implicaba que Job conocía realmente a Dios? No. Bueno, entonces ahí podemos tratar de hacer una diferencia. Yo decido, yo dependo de Dios,
pero dentro de características, sí, me va bien, laboralmente le digo a Dios, Señor, gracias por el alimento que me das, por el trabajo, dependo de que el trabajo esté bien, dependo de la salud, dependo de que mi familia, aparentemente dependo todo eso de Dios. Y uno comienza en una dependencia aparentemente de conocimiento. Pero hay un fondo espiritual que conocemos realmente a Dios. Bueno, ahí es para hacer una pequeña distancia entre conocer a Dios y haber oído, y por haber oído y escuchado y obedecido, decimos que dependemos de Dios. Yo creo que, esto es mi punto de vista, no creo que esté bien, pero yo puedo depender de lo que habías dicho vos, ¿no? De la salud, de la familia, pero si en un momento tengo una decisión difícil que tomar y no tengo de nadie, tengo que depender de lo que yo creo. No sé si esa sería la dependencia también espiritual, o sea, no tanto en lo físico, sino en guiarme por lo que él me está diciendo en ese momento. Exactamente. Bueno, Poncho Soto dice, buenas noches, acá escuchando y aprendiendo, saludos. Valeria Galván dice, ahora se entendió algo, gracias. Vamos a confiar en que en el transcurso podemos entender algo más. Gladys Moreira dice, Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo, Gladys, tanto tiempo también, que siempre está, pero ahora volvió con su Sí, mensaje. está en Tacuarembó ahora para Está acá. sirviendo allá, amén. Una bendición, le mandamos un abrazo. Verónica Rosana dice, sí es lo mismo porque Dios es espíritu, pero es importante el relacionamiento que tenga el individuo con Dios. Porque si yo quiero conocerte, a ti debo acercarme. Saludos a Verónica también, un abrazo grande. Sin querer le mandé una canción hoy, una canción que decía así, algo así como eran 100 ovejas que había en su rebaño. ¿La conoces? Eran 100 ovejas que amantes él cuidó, pero una tarde Ajá. le faltaba una. Bueno, también estaba la... A ver, que ir a buscarla. Villa, vos sí perdón. que sos que cizañera que está hermano. También estaba la otra pregunta. Tenemos otro mensaje por acá antes. Edward Jorge dice, buenas y bendecidas noches, pastor, equipo y audiencia. Saludos a Edward. Abrazo, Edward. Amén. ¿Qué dice? La pregunta esa que salió así de rebote, y la otra que decía dependencia espiritual, ¿qué es? Dependencia en Dios. ¿Qué es? Bueno, creo acá que estamos intentando poder interpretar la pregunta, que no está fácil, Amén. porque la verdad que no está fácil, pero acá más o menos estuvimos ahí haciendo una pequeña brecha entre lo que se trata depender de Dios, de alguna manera quiero decir, uno dice que depende de Dios y depende de Dios, pero todavía dependemos en un desconocimiento total de Dios. Es decir, nunca va a llevar a un total, pero sí de alguna manera vamos a ir descubriendo más las características reales de Dios para depender del sustento espiritual. Esto es como decir, Dios te da el pan cada día, ¿no? Y no te damos gracias a Dios por el pan de cada día. Pero hay una palabra que Jesús dice, pero no solo de pan vivirá el hombre. Bien, entonces si yo confío en que Dios me da la provisión y tengo una dependencia de que Dios me da el pan todos los días, y ahí estoy dependiendo de que Dios guarde mi vida, de que Dios me sostenga, de que Dios me dé el pan de cada día, es cierto, pero eso no quita de que hay una realidad que dice ahora, pero no solo de esa confianza y de esa dependencia uno puede vivir con Dios. Depender de Dios también tiene que venir la otra área, sino de lo que sale de la boca de Dios. Espiritualmente es lo que te sostiene ahí. Ahora ya no está la parte que se toca de la dependencia, ahora está la parte espiritual, que es la que te sostiene por encima de lo que en el momento tú puedes con derecho tener o alcanzar. Entonces ahí ya es un área
en la cual uno se sostiene no por lo que está pasando, sino porque Dios, por encima de lo que tú estás viviendo, estás siendo sostenido, estás dependiendo de Dios. Jorge dice, para cumplir el propósito de Dios dependemos del Espíritu Santo, porque Él es Espíritu Santo. Es el que nos conoce lo íntimo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. No sé si eso dice versículo o Él nos manda otro versículo aparte. No, Él manda aparte algo para respaldar lo que nos está comentando, ¿no? Ok. Ahí ya lo está encontrando. 2, 9 al 10. Ya te lo leo. No, sí, claro. ¿Querés que te lo lea? Sí. También Vivi Hernández dice, buenas noches, bendiciones, escuchando. Un saludo para Vivi también, un abrazo. Y Rosana Lema dice, bendiciones. Dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y bueno, para respaldar el pasaje ahí, ¿no? Claro. En la cual, bueno, ahí se puede decir también, ¿no? Que sí dependemos de la obra del Espíritu Santo, porque por supuesto que Él es el que nos va a alinear a lo que Dios quiere, es el que nos va a mostrar qué es lo que el Señor quiere de alguna manera desarrollar, transformar, operar en nuestras vidas, ¿no? Y como dice Él, conoce lo interno, el secreto de Dios, para que de alguna forma Él también nos traslada a nosotros cuál es su verdadera voluntad, ¿no? Pero esto, bueno, eso es como una acotación, en un sentido, no quiere decir, no estamos hablando acá de lo que es depender de hacer diferencia entre depender de Dios y depender espiritualmente, ¿no? Que vuelvo a decir, es una pregunta bastante, bueno, ahí como que complicada de poder interpretar qué uno quiere decir con dependencia espiritualmente, ¿no? Yo traté de entender que aquel que dice que depende de Dios es como todas las cosas que digo, yo dependo de Dios, que Dios me dé esto, me dé aquello, me dé lo otro. Y diferencié por intentando darle un grado mayor de conocimiento a aquellas personas que a veces tienen que sostenerse en un área espiritual en la cual todo lo que está a nuestro alrededor a veces no lo acompaña. Es decir, que depender realmente de que Dios sea el que aparezca en escena en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta dice así, ¿cómo se va formando esa dependencia? Vamos a hablar de dependencia en su totalidad, ¿no? Bien, sí, vamos a ahorrar Porque qué si no- clase de dependencia. De todas. Compañeros, Sí, ¿se creo. creen dependientes? ¿Cómo? ¿Se creen dependientes los que ya son dependientes totalmente? Totalmente, sinceramente creo que todavía no llegué a eso. Voy en pos de eso, sí, pero dependo de él. Totalmente de. Sé que él es mi sustento en todas las áreas, pero esa dependencia, vos me preguntabas cómo va formándose, creo que con el conocimiento, como se decía, ¿no? Conociendo los atributos de Dios, conociendo al Señor más, y en esa intimidad, en esa oración, en esa intimidad, en el conocerle a Él, es cuanto más uno tiene más comunión y aún en la batalla, en el diario vivir, vos vas descubriendo, te vas viendo, por su palabra te vas viendo, te vas conociendo y te das cuenta que cada vez necesitas más de Él. Y su palabra es como es el espejo, ¿no? Que vos te ves y ahí te das cuenta que lo necesitas. Amén. Yo como decía ayer, creo que estoy empezando No, se escucha fuerte. se escucha fuerte, Fuerte, sí, sí. sí. Yo creo que estoy empezando a aprender a depender de Dios, ¿no? Y puedo ver en mi vida que sí lo estoy haciendo, ¿no?
porque mirando un poquito mi vida atrás, lo que era a lo que soy ahora, es como que veo que hay un fruto de dependencia en Dios y que lo voy conociendo y voy entendiendo cosas y así creo que yo voy aprendiendo a depender de Dios. Amén. Ok. Elisa Martins dice bendiciones y Pochazuta dice dependemos de Dios poniendo nuestra vida en sus manos y que Él haga todo lo que tiene que hacer con nosotros. ¿Contaste bien cómo se va formando esa dependencia? Bien, no va a contar, está contando parte del Claro, desarrollo, sí. como que le pidamos que cuente toda esa historia. Claro. Y tiene un año de entendimiento. Ok. Bueno, entendimiento real, ¿no? Claro, Porque sí, sí, esto sí. es, Claro. a veces uno puede estar en la iglesia 40 años y no quiere no decir entender. que entienda realmente lo que es Cristo, lo que es el Señor, ¿no? Porque así que hasta por los ese 19 años creo que estuve en la iglesia sin entender nada. lado. Y recién ahora que tengo 21 vengo a entender. Claro, pero hay que ser honesto en muchas cosas, ¿no? Amén. Sí. Por acá tenemos un mensaje, Viviana dice buenas noches, bendiciones, saludos. Saludos a Viviana, entonces. Bueno, creo que sí, creo que, amados, creo que el que está al otro lado sabe que Dios nos está ayudando a ser dependientes de Él continuamente, ¿no? Amén. Y que las formas que Dios ha usado muchas veces para educarnos ha sido justamente levantando ciertas cosas que nos afectan, que nos hacen perder nuestra independencia, es decir, que empezamos a perder nuestro control, nuestra capacidad de resolver, nuestra capacidad de salir adelante por sí mismo. Entonces vamos perdiendo nuestras facultades, por decir así, facultades que son, si se quiere, también que Dios las ha puesto para nuestro control, para nuestro ejercicio, para nuestra forma de resolver, de salir adelante, pero sentimientos, valores que Dios nos ha dado y que están dentro de todo ser humano. Pero aún en ese campo que los cristianos se desarrollan y que a veces participan y pasan 1, 5, 30, 40 años en esa forma, ellos piensan que están en una verdadera dependencia de Dios. Pensamos que estamos realmente dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de las características que Dios nos ha dado usamos ciertas cosas que están alineadas con lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces nosotros caminamos por esas características que son obediencia, actitudes que demuestran de que estamos siendo sostenidos porque hemos cumplido con las reglas adecuadas. Entonces podríamos decir que empezamos a ver que en esa dependencia de que yo cumplo con esto, cumplo con aquello, cumplo con lo otro, estoy recibiendo estoy siendo retribuido por el Señor porque de esa forma estoy alcanzando la bendición. Y uno dice, yo dependo de Dios y por eso en esta dependencia estoy viendo estos resultados. Bien, yo entiendo eso y podría decirse de que no hay que dejar de hacerlo. Pero a veces Dios nos lleva a un lugar un poco más exigente, donde empezamos a perder esa medida de dependencia. Es una medida de dependencia. No digo que esté mal, pero llega a una medida mayor de dependencia, donde perdemos toda capacidad nosotros de poder salir adelante y ahí nos volvemos totalmente dependientes de Dios. Ya no hay otra fuerza que no sea la fuerza de Dios, no hay otro proyecto que no sea el proyecto, no hay otro sueño, no hay otra idea, no hay otro ánimo que no sea el que Dios te esté inyectando para salir adelante. Entonces, ¿no? Dios nos desabastece totalmente y empezamos, pastor, a darnos cuenta cuando es nuestro esfuerzo humano por agradarle y cuando dependemos de que su gracia nos ayude para agradarle, ir en pos de algo mayor.
hacer la diferencia? ¿Puede ser? Sí, yo creo que las dos cosas muchas veces están en la línea del orden de Dios. Por eso, como tomamos el ejemplo de Job, Job era el hombre más del tiempo, el más sabio, el más temeroso, y Dios lo honraba. No había de todo el mundo presente de ese tiempo, no había alguien que no merecía lo que Job iba a vivir. Es decir, quiero decir con esto, que Job era la persona menos indicada para vivir lo que iba a vivir en comparación de todo el mundo de ese tiempo. Ahora, Dios decidió tomar al más justo, al más honesto, al más íntegro, para poder mostrar de qué se trata realmente vivir bajo la dependencia, bajo el dominio, bajo el sustento de Dios. Entonces podemos decir, hay cosas que podemos hacer, obedecer, cumplir y recibir la retribución de Dios, y Dios dice, estoy para bendecirte, amén. Pero ¿qué sucede cuando Dios decide no corresponder eso y llevarte a un campo más profundo en la cual no recibís eso? Y Dios te invita y te lleva a un área de sustento que no tiene que ver con nada. Es más, tu salud no te acompaña, el ánimo no te acompaña, tus compañeros no te acompañan, el entusiasmo no te acompaña. Lo único que te ayuda allí es que Él está para sostenerte. Ese nivel de dependencia, estamos hablando de algo que, wow, sé que nadie lo quiere pasar. Nadie quiere pasar, porque nadie quiere pasar por una desesperación que se te acabe en todo recurso. Como dice Pablo, perder toda esperanza de vivir. Es perder toda esperanza de vivir. Es decir, no es que le quedaba una cuota, ¿no? Dice, para que de alguna manera Dios se manifieste en su totalidad, Pablo tuvo que perder toda esperanza. Llegar a ese lugar. Bueno, ahí se trata también de algo fino. No quiero anular por donde Dios nos transita a veces cuando obedecemos, pero no hagamos una regla de que eso es dependencia de Dios. Mensajes. Sí. David Soire dice, buenas noches, bendiciones pastor y compañeros. Para aprender a depender es bueno conocerse, y ahí vamos a entender que nuestra dependencia viene de Dios. Un abrazo para el pastor David. Amén, un abrazo grande, y nos alegra que esté ahí en contacto con nosotros, ¿no? Por supuesto, la familia, ¿no? Eugenio Goulart dice, bendiciones hermanos, en el momento que Dios nos adopta como hijos, dependemos de Dios. Ahora, para entender, debemos saber que para depender de Dios, nosotros no le elegimos a Dios, y es cuando comenzamos a experimentar la dependencia en Dios. Bien, hermanos, en el momento que Dios nos adopta como hijos, dependemos de Dios. Bien, gloria a Dios, es cierto. Eso es sin duda, dependemos totalmente de Dios. Ahora, para entender, debemos saber que para depender de Dios, nosotros no lo elegimos a Dios. Y es cuando comenzamos a experimentar la dependencia de Dios. Precioso, amén. Me sumo. Gloria a Dios. Y Ricardo Guerrero dice, muy bueno lo que estás planteando, Juancito. Depender de Dios no siempre es un camino agradable. Hay muchas situaciones. Saludos. Bueno, amén, gloria a Dios. Es verdad. Y bueno, eso sería la pregunta, y por WhatsApp también hay. Amén. Ricardo dice, Dios es amor y nosotros nos vamos enamorando de eso, de ese amor. Y amando vamos dependiendo de Él, y lo hacemos a través del Espíritu Santo. Lo vamos conociendo y no se puede separar de Él, Padre, ni del Hijo, que son la Trinidad. Amén. ¿Lees? Remar. No, lees. Bueno, gloria a Dios. Y bueno, también abrazamos esa realidad, ¿no? En sí no hay que, bueno, Dios por un lado, el Espíritu Santo por otro, y nuestro Señor Jesucristo no. Es claro de que los tres están unidos, y no puedes decir, dependo de Dios, pero no dependo del Espíritu Santo. Dependo del Espíritu Santo y no dependo de Dios. Yo creo que no se puede eso. Si dependemos de Dios,
es por causa del Espíritu Santo, ¿no? Tal cual lo que dice, ¿no? Y por consecuencia del Hijo, ¿no? Porque no podemos depender de Dios sin la obra de Jesucristo que está operando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Tal cual. La siguiente pregunta dice así, ¿no? No es la que antes de hacer la siguiente que vendría, me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar o cómo saber si estoy caminando en la dependencia? O sea, ¿cómo saber si es dependencia de lo que yo estoy caminando o simplemente es yo creer? O sea, no es una dependencia de Dios, sino de otra persona o de algo. ¿Puedo decir que creo por la fe de otra persona? No, No, Guille. No entendí lo que decís. Pero, No o entendí. sea, está la dependencia de Dios. Ahora, dependencia de otra cosa, no sé. Crees que estás cambiando su dependencia, pero no lo estás haciendo. ¿Me entendiste? Bueno, la verdad que entendiste, Adrián. Es muy simple la pregunta, es, te haces la idea, aparentemente decís que dependes de Dios, pero por los hechos realmente no estás caminando en la dependencia de Dios. Es decir, que los ejemplos que das, aunque tú hablas con tu boca y decís, sí, yo dependo de Dios, yo confío en Dios, yo esto, pero por los resultados das una demostración de que la dependencia no es tal cual. ¿Se entiende? Si yo dependo de Dios, pero por las dudas, ¿se entiende? Hay muchas cosas que a veces uno dice. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos realmente de una forma o que estamos caminando en compañía, pero no estamos dependiendo, ¿no? Amén, más o menos un ejemplo sería, tipo, hago una oración porque tengo un problema que necesito solucionarlo y no sé cómo, y voy y le pido ayuda a Dios, pero después intento yo solucionar y no esperar en la dependencia de Dios. Y yo creo que es un lindo ejemplo eso. Es un lindo ejemplo poder decir, sí, yo confío en Dios, pero por otro lado estoy trabajando, pero si Dios no responde, yo ya tengo Por las dudas ya tengo la acá fórmula. digo. Yo también tenía un ejemplo parecido. Muchas veces, o sea, cuando estudias para un escrito, ¿no? Y decís, ay Señor, ayúdame en este escrito, pero por si las dudas, le decís a tu compañero, si no sé esta respuesta, ayúdame en esto. Como que ya te vas preparando por si Dios no te va a contestar o si lo que estudiaste previo no te ayuda, siempre tenés como algunas ayuditas. Pero Guille, ¿entendiste ahora? Ahora sí, es como tener una segunda opción. Ahí no estás dependiendo totalmente. Sí. Decís, pero como no te... ¿Cuáles los serían frutos las no te dan. evidencias de una dependencia en Dios total y cuál sería la evidencia de una dependencia a medias o cuál sería las evidencias de una no dependencia? A ver, vamos a poner 3 caminos, ¿no? Una total, una a medias y una ni cerca. Ay, yo tenía la de ni cerca y Bueno, la de cada cerca. uno elija la que quiera. ¿Cuál sería algún síntoma, no? Porque cuando vos estás dependiendo de Dios tenés esa paz que te acompaña, no te estás preocupando. Y cuando no estás dependiendo de Dios, siempre estás desconfiando de todo. O sea, no vas con seguridad, porque siempre es, ay. En cambio, si vos sabes que Dios va a poner su mano y va a estar junto contigo, no tenés que preocuparte. Creo yo, capaz que hay otra más. Amén. Es como que si yo digo, Dios proveerá, pero estoy buscando el recurso por la mía, ¿no? Y no estoy esperando que Dios envíe sus cuervos, por ejemplo, ¿no? De repente te pasa, ¿no? Que vos decís, tengo tal situación, pero no descansás en Él, en que si Él prometió que no te iba a faltar nada, que Él te iba a suplir, y Él tiene los medios, Él de alguna manera te va a suplir, entonces eso te da descanso. Pero si yo voy y trato de buscar ese recurso y no lo espero que Dios me ponga el recurso, ¿no? Porque Él es soberano para darme el recurso. Por ejemplo, es la comida, algo sencillo, ¿no? Un ejemplo cotidiano. Si yo estoy ansiosa, ¿y qué voy a hacer? Y me estoy fijando, ¿y qué tengo en la alacena? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y no dependo
de lo que Dios va a suplir. Obvio que Él me va a dar esa gracia para hacerlo, pero no dependo totalmente, no descanso, estoy ansiosa. Entonces vos no descansas. Porque todos los Estoy días. No, hoy me enseñó el Señor una lección. Hoy, después de 45 años, bueno, aplaudan, amado. Gloria a Dios, pero nunca es entendemos. tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, Nunca es cierto, tarde, cierto. y bueno, y Él tiene misericordia de Gloria mí, a ¿no? Dios. Me ayudó, porque de repente estaba, digo, ay Señor, tú me has dado esto, y dará, no dará, pero cuando Dios quiso envió su cuervo, y cuando menos lo esperaba, suplió y multiplicó abundantemente, ¿no? Y dio 2 menús todavía. Muy bien. Carlos Pérez dice, plan B, comparto lo que dice Belén. Sí, amén. Un abrazo grande para Carlos. Para aquello. Y yo también, un abrazo a lo que decía, pues claro, nos derribó los otros argumentos lo que pasa, ¿no? Pero claro, la dependencia, como dijo, hay una manifestación que se tiene que dar. Y es muy difícil esa manifestación porque nosotros la queremos lograr, pero no la logramos porque hasta no aprender realmente en esa área, depender de Dios, no la logramos. Y es lo que decía en la paz, como dijo, como decía Saqueo, ¿no? Abrazando lo que tú decías, ¿no? Creo que un testigo fiel de una dependencia de Dios es la paz. Yo creo que la paz es como que algo que sí, pero ¿cómo puede esta tranquilidad, esta paz? Bueno, porque ahí uno está dependiendo realmente del sustento de Dios, ¿no? Pero mi esposa contaba una vez, ¿no? Ella dijo, bueno, mi hija, de alguna manera la hemos criado, la hemos cuidado, la amamos, cantidad de cosas que nos enseñaban a que estábamos caminando dentro de la regla de Dios y a confiar en Dios y a saber de que Dios iba a estar con ella para acá, para allá. Pero un día descubrió, en una experiencia que fue el día que se le escapó de las manos, que por encima de todas las cosas, a veces uno dice que depende de Dios, pero que a veces uno se entromete y uno está intentando poner barreras, cuidado, atención, defensas, y uno dice que confía y que depende de que Dios sea el que realmente lo haga, hasta que un día nos damos cuenta de que se nos escapó de las manos. Y ahí uno empieza a aprender realmente que por encima de nosotros está Dios. Y ahí uno empieza a pedirle a Dios y a orar a Dios, y empezamos a hablar con Dios de una manera para que eso se mantenga en nosotros, que no vivamos en la intranquilidad, en la inseguridad, porque la paz es algo que el enemigo siempre nos quiere robar, ¿no? Es decir, si el trabajo, si la salud, si los hijos, si uno no ora y no le pide a Dios volver a ese descanso, a tranquilidad, uno vive buscando fórmulas para estar tranquilo. Y uno dice que depende de Dios, pero necesita las fórmulas. Pero cuando vivimos esa experiencia, son como mojones fuertes, ¿no? Para saber de qué se trata depender de Dios. Y yo creo que realmente Dios nos lleva a los hijos de Dios en un área sentimental, económica, de salud, familiar, va derribando lo que nosotros decimos, sí, yo dependo de Dios. Pero ahí parece que digo, ¿estás seguro que dependés mío? Sí, dependés mío mientras yo te dé esto. Dependés mío mientras yo te cuide. Pero ¿estás seguro que dependés de mí? Y ahí empezamos, bueno, wow, ahí sí que... Bueno, que Dios nos ayude. Seguimos, ¿vale? ¿Adri? No tengo ninguna. ¿No tenés ninguna? ¿Ni la No. mitad ni nada? No. Ah, el de la mitad, ¿cómo sería? El de la mitad no sabía. ¿Cuál? Viste que vos dijiste 3. Confiar, no confiar, y el de la mitad. Depender. Hablaron, creo, un poco, ¿no? Sí, claro, el plan B, como dijo, y al mismo tiempo la mentira verdadera. Sí, pero en los hechos, yo te voy a poner un ejemplo, y no es atacando, ni atacándote a vos ni a nadie, pero como ejemplo. Yo digo, yo dependo de Dios, ¿no? Pero a la hora de cantar, nos cuesta decir, Señor, voy a depender de ti. Realmente voy a depender de que lo que tú quieras, que yo pueda
acercar va a ser conforme a lo que tú quieras. Realmente voy a depender de ti. Bien, y Dios te va a dar paz en medio de esa circunstancia, ¿no? Y vas a sentir los temores, los miedos, pero ¿qué hago? Los nervios. Pero ahí es cuando uno pone a prueba si realmente está dependiendo de Dios. Si realmente uno se está soltando en las manos de Dios. Yo, más joven, no digo que ahora soy pero más joven uno decía, yo dependo de Dios, pero siempre sucedía de que uno se armaba tremendo, oraba, por supuesto, más que nunca, estudiaba más que nunca, y hacía todo un bosquejo y hasta ciertas anotaciones para poder expresar una realidad y poder volcar lo más coherente posible. Y al mismo tiempo oramos para que seamos útiles y mostremos que estamos confiando en Dios. Y que estamos hablando de parte, pero llegaba la hora de volcar ciertas y nos dábamos cuenta que esos recursos se agotaban inmediatamente y ahí tenías obligado a depender de Dios, ¿me entiendes? Porque Dios mismo desagotaba lo que considerabas que te iba a llevar un rato como para expresar una verdad y todo lo que había sumado, en un instante se disipaba y decías, ¿y ahora qué hago? Y ahí sí, interiormente empiezas a transpirar y a veces no venían los recursos y pasabas más que, honestamente, pasaba más que una vergüenza. Decía, no, yo ni loco, nunca más subo, ni nunca más hablo más nada. Porque uno dice que depende de Dios, que oró, que acá me voy en tus manos, Señor. Pero por las dudas llevas una cantidad de cosas. Pastor, entonces, perder para ganar. Me quedé pensando, perder, o sea, como que Dios nos tiene totalmente, nos desabastece para poder realmente ganar lo que Él ya se ha propuesto con nosotros, ¿no? Como Pablo en un momento decía, ¿no? Uno medita, que llega a tener todo el conocimiento que él tenía, ¿no? Lo llega a tener por basura para ganar a Cristo, para ganar eso que Dios le había dado, que era mayor a todo lo que él se había preparado durante toda la vida, ¿no? Sí. Sí, está bien, comparto contigo. Unirlo con la dependencia es algo que me cuesta, pero sí entiendo lo que tú decís. Creo que sí, que uno para conocer más del Señor, muchas veces Dios lo va a llevar a un área donde los recursos anteriores no lo van a localizar a Dios, ¿no? Y bueno, que Pablo lo entendió. Pablo decía que para entender claramente el plan de Dios, él tenía que dejar todo de lado y volver a aprender. Leemos unos mensajes. Dale. Eugenio Aguilar te dice, sería algo como una familia. Los hijos hasta cierta edad dependen de sus papás. Pero en el momento que él o los hijos comienzan a tomar decisiones sin consultar con sus padres, es una manera de dejar de depender. Esos son señales de no depender. Muy bien. Independencia. Todos nos independizamos en algún momento. En contra de dependencia, independencia. ¿Estás ahí vos? No, creo que falta. ¿Te falta? No sé. Vos te fuiste y volviste, me parece, dale. Me di cuenta que la independencia no me fue bien, dijo. Me pegó la vuelta. Lo bueno que duró poco. Pegó la esquina, dijo, no, me vuelvo para la dependencia. Mejor estoy acá. Ahí está. No me gustará, pero prefiero. Valeria Galván dice, bueno, pero ahí se puede confundir. Por ejemplo, si dependo de Dios por un trabajo, pero no salgo a buscarlo, ¿cómo sería? No sé si se entendió. Creo yo que se entendió, ¿no? Sí, no, pero es importante, como dijo David aquí hace un ratito, no se puede hablar de dependencia de Dios si no conocemos. Entonces tenemos que conocer, y tenemos que conocer las características de Dios. Yo dependo de ti, Señor, pero el Señor nunca me dijo que yo no salga a esforzarme. Él no me enseñó, dependo de ti, Señor, y me quedo, no. Las características del Señor son claras. Es decir, conocer a Dios tiene que mucho ver de qué se trata de depender. Es decir, si nosotros entendemos que si no se puede cosechar sin sembrar, si no se puede trabajar la tierra, el obrero tiene que de alguna manera dar vuelta a la tierra, trabajar porque la palabra nos enseña, es claro de que es así.
cuando yo digo dependo de Dios, de un trabajo, necesariamente lo que le estoy diciendo al Señor también ahí, Señor, dame el ánimo, dame la fuerza y ábreme las puertas para yo conseguir el trabajo, ¿no? Dependo de Dios, Señor, y anulo todo lo que el Señor dice. Bueno, depender de Dios, ¿qué implica? ¿No? No, depende también de que el Señor te tiene que dar la fuerza, el ánimo, dependo de ti, Señor, para salir, dependo de ti para todo lo demás. Y eso es dependencia también, no es, dice, dependo de Dios y bueno, me encierro, digo, bueno, si el Señor me lo quiere dar, bueno, estoy ignorando el carácter de Dios ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque estamos hablando de la dependencia de Dios cuando tenemos las manos vacías, ¿no? Pero también se puede depender cuando tenemos las manos llenas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Y sí, porque si hace un instante dijimos que Él nos puede sacar todo lo que tenemos en un segundo, creo que siempre tenemos que estar dependiendo de Dios. Amén. Amén, sí. Y si vos decís que tenés las manos llenas, ¿no? Y si lo tenés es porque Dios te lo dio y se lo volvés a dar, ¿no? Se lo volvés a dar a Él. No sé si se entiende la expresión. No, la expresión se entiende clarita, pero Yo creo que sí. yo preguntaría, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿No? ¿Depender de Dios con las manos vacías o con las manos llenas? Con las manos vacías pasa, ¿no? Que nos pasa a veces. ¿Qué es más fácil? Depender manos con las vacías. manos ¿Eh? llenas. No. Llena y vacía. Bueno, Tenemos las dos posturas. Claro, No entendí, porque es decir, cuando una persona dice yo soy lindo, conquistador, y dependo de que Dios me dé una esposa, pero tengo atributos, ¿qué me dicen? Qué difícil me va a hacer conseguir la persona idónea. ¿Por qué? Porque de una manera tengo características y condiciones. Entonces, dependo de ti, Señor, pero gracias por las virtudes que tú me diste. Entonces, en un sentido, dependo de ti, pero al mismo tiempo tengo características que me van a ayudar. Ahora, ¿qué es más difícil? Es más difícil depender de Dios teniendo esas virtudes. teniendo todo. ¿Por qué? Porque esas virtudes pueden anular Sí, sí. la posibilidad La dependencia. correcta de Dios. Ahora, cuando no tenés nada, mucha gente dice, ay, yo, claro, dependo de Dios. Y sí, claro, en ese sentido, Pues. mejor es. Pero no quiere decir que por tener has sabido depender de Dios. Claro, por Porque eso yo decía, veo más personas vacías. de que cuando tienen, resuelven sin depender de la decisión de Dios. Ay, ¿Por qué? Porque deciden porque tienen. Claro. Y si quieren dar un gusto, se lo dan. Y si quieren hacerlo, hacen. Si quieren, lo hacen, pero no dependen de la orden de Dios. Ahora, cuando no tenés, bueno, ahí es como que Dios te está enseñando a depender de Dios. Para saber administrar, cuando tenés mucho, tenés que saber administrar cuando tenés poco también, ¿no? Porque cuando tenés poco, tenés que decir, bueno, esto tengo para acá, para allá, para acá. Y después, cuando tenés mucho, tenés que haber aprendido para que cuando tengas, saber cómo también pedirle a Dios, cómo administrar lo poco, lo mucho, el tiempo. Y no decir, bueno, ahora porque tengo mucho, ahora sí, bueno, ahora voy a hacer como a mí me parece. Por eso es más difícil, y es evidente que es más difícil, porque se muestra con claridad, depender de Dios y someterse y sujetarse a Dios cuando tenés. Porque si no uno malgasta, ¿no? No solamente la parte económica, estamos hablando de que utiliza su tiempo, utiliza su vida, utiliza su inteligencia, utiliza su capacidad un poco menos a disposición de lo que Dios quiere. Y ya empiezas a usar los atributos que Dios te dio. Y ahí es cuando Pablo también dice, yo sé vivir, no teniendo, pero también sé vivir teniendo. Es decir, eso, wow, eso es lo tremendo, ¿no? Que la persona sabe depender de Dios. ¿Qué hago con 5? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con 500? ¿Qué hago con 500? Eso, wow, está bueno eso. Por eso se aprende no teniendo, para que después Dios venga y nos dé. Yo creo que sí. Yeah. Hay gente que no aprende no teniendo y sigue no sigue no teniendo y después cuando tiene tampoco. La verdad. Teniendo y se quejan de que no tienen, sabiendo que tienen, hasta que se dan cuenta que en un momento Dios les saca y se dan cuenta que lo que tenía, no era que no tenía. Que no tenía. Rosana Lema dice, creo que depender de Dios totalmente
ante Abraham, nos sacamos de sombrero todos, porque realmente ese padre de esa fe tan tremenda que estuvo dispuesto a poner su hijo en las manos de Dios y confiar de que Dios era poderoso para devolvérselo. Wow. Que Dios nos siga dando esa fe, ¿no? Amén. Ahora, la siguiente pregunta que dice así: ¿cómo identificar cuando no estoy dependiendo de Dios? ¿Compañeros? No, creo que tal vez sería la 6, porque me parece que esta ya se haya respondido. Creo que no. ¿Vos la entendiste? ¿Te doy la respuesta? Y sí, porque cuando uno no está dependiendo de Dios, uno depende de sus recursos. Y al identificar cuando en la ansiedad de que no estoy dependiendo de Dios porque estoy ansioso y todas esas cosas que hablamos anteriormente, sería eso el... Sí, no, capaz que había como que no, se recorrió pero no se habló. Claro. Ah, ok. Sí, Entonces se fue respondiendo como en contrapunto a la otra respuesta, claro, ¿no? sí. Porque cuando uno dice dependo, tengo paz, y cuando no dependo, No tenés paz. Claro. en un sentido se fue respondiendo un poquito, ¿no? No es que nos dedicamos a responder o tratar de entenderla, ¿no? Pero creo que una de las manifestaciones es que uno pierde su confianza, su calma, se desespera, creo que a veces hace cosas fuera del orden de Dios. Creo que eso fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? Que ante la demora se esforzó por hacer un sacrificio, cosas que mostraron de que realmente no estaba confiando en la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, eso es en contrapunto a esperar y confiar, es aquello, estar intranquilo, inseguro y buscar algún recurso que te va a llevar por un mal camino, ¿no? Quizás la persona se le va el tiempo, dice, no, yo voy a hacer esto, y después vienen las consecuencias, ¿no? Y tal, la persona aparentemente al principio parece que está feliz y contento, pero pasado el tiempo nos damos cuenta de que no nació de una dependencia de Dios. Y bueno, la siguiente pregunta, ya también como para ir cerrando un poco el programa de este día, dice así: quiero depender de Dios totalmente, pero mis inseguridades no me lo permiten. Amén. Si mis inseguridades no me lo permiten. ¿No entendiste eso? No, Ah, entendí. Creo que sí, es muy... Puede pasar, sí, y nos puede pasar a nosotros que el no estar seguro, pero porque no estoy confiando en las promesas de Dios, entonces esas inseguridades, o a veces nuestra propia naturaleza, ¿no? Las características que tenemos como personas que traemos, como una baja autoestima o algo, y esas cosas a veces no te permiten, pero es porque yo creo que, como se dijo al principio, la falta del conocimiento de las características de Dios, también eso me lleva a la falta de conocimiento a ser una persona insegura. Entonces, si yo soy insegura, esas cosas no me permiten depender, ¿no? La falta de conocimiento. Eso podría ser una, no sé, ustedes. Adrián. Comparto lo que dijo Guille y no sé, creo que no tengo nada y hoy estoy más aprendiendo que aportando, creo. Está bien. Bueno, yo les cuento un secreto mío. Yo soy sumamente, además indecisa, ¿no? Como que soy insegura a la hora de tomar decisiones. Mi padre es testigo de eso. Hasta le puedo preguntar, ¿qué hago? ¿Voy acá o acá? No tengo ni la capacidad de poder decidir qué par de medias me pongo. Y Después una que haga color, porque está tan insegura que no sabe. literal, como no sé cuál elegir, me pongo una de una y otra de otra. Y bueno, no pasa nada. Y bueno, así que esta respuesta, la que vayan a decir, me va a ayudar, porque muchas veces yo soy
Dale. Muchas veces yo soy insegura a la hora de decidir, ¿no? Y bueno, como dije ayer, si no me equivoco, estoy aprendiendo yo también a poder caminar en esa dependencia, porque en algún momento voy a crecer y necesito, ¿no? Así que bueno. Bien, estás creciendo, supongo que estás creciendo, todos estamos creciendo y bueno, tú también. Yo creo que la inseguridad y todo lo que nosotros tenemos parte de una condenación que Dios quiso que quedara plasmada en todo ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se preocupa por cosas como si eso fuera una acción que limita a Dios, y cuando Dios mismo la condenó. Es decir, condenó todo castigo y todo pecado y todas aquellas cosas que son de enemistad contra Dios mismo, las condenó dentro de nuestra naturaleza pecadora. Entonces es importante de que uno no pretenda de que nuestra vieja naturaleza, todo eso que heredamos, todo eso que se nos trasladó, o todo eso que somos de por sí, no todo lo malo, sino lo natural de uno, no pretenda de que esa naturaleza coincida con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la pretensión, la exigencia, y luchamos contra los miedos, las fobias, los temores, las inseguridades. Luchamos desde el punto de vista que queremos convertirla a esa realidad. Queremos de que eso no exista en nosotros. Entonces ahí cometemos un pequeño error, pequeño y gran error. El error es que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y ser conscientes de que nacemos heredando esta naturaleza, que nosotros no tenemos que estar continuamente queriendo mostrar que esa naturaleza se corrigió, que esa naturaleza mejoró, que ya no somos inseguros, que ya no somos temerosos, que ya no somos vanidosos, que no tenemos envidia, que no es un error. La gente se preocupa por mostrar una realidad y como que la quiere encerrar y la quiere como encarcelar y quiere mostrar una naturaleza bondadosa, y cometemos grandes errores ahí. Una de las cosas que tenemos que hacer, Belén, y eso es importante para ti y para todos, ¿no?, es reconocer que estamos hechos de ese material y pedirle allí a Dios esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu Santo. Es fundamental pedirle: Señor, si tú no me das certeza, si tú no me das seguridad, si tú no me das fortaleza, si tú no me das ánimo, soy totalmente vulnerable, sensible a cualquier viento que arrastra, al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria, a todo lo que tú dijiste, Belén. Entonces, ¿cómo combatimos con eso? Primero, identificando y crucificándola, poniéndola a los pies, porque eso está ahí. La gente, los cristianos, pretenden domarla, pretenden de que ella debe ser dócil y flexible, y parece que queremos presentarle una ofrenda a Dios con nosotros. Estamos lejos de ahí. De esto se trata la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo es pedirle al Espíritu Santo que tome control sobre las debilidades que tenemos, sobre los errores que tenemos, sobre las inseguridades que tenemos. De eso se aprende. De eso nosotros empezamos a desarrollar, pero no empezamos a desarrollar como una naturaleza, es decir, como cambiando la naturaleza vieja. Empezamos a desarrollar el poder de la nueva naturaleza contra esa vieja naturaleza. Es por ahí. Creo que es importante no estar pateando tanto contra, queriendo ponerle paño nuevo a algo que es viejo, poner un vino nuevo en algo que no es nuevo. ¿Se entiende? Amén. No, es principalmente importante admitir, reconocer, rendirnos y creer, porque la gente dice: yo no puedo, qué difícil. Pero ¿qué Dios nos está pidiendo que nosotros logremos con nuestra esa vieja naturaleza combatir cosas? No, porque Él sabe de que eso está infectado del pecado, de la debilidad. Y si lo lográs,
Si lo lográs, te vas a jactar y eso va a ser doblemente peor. Si lográs por tu propia naturaleza alcanzar algo, eso va a ser doble peor, porque te vas a jactarte o te vas a creer mejor que alguien. Y ahí, bueno, peor es, amados queridos. Ricardo dice, bueno, escuché algo muy bueno. Y Eugenio dice, me da la impresión que todos se complican, ya que el ser humano se mueve con estructuras rígidas. Necesitamos ser enseñados y aprendemos por asociación, esperando la aceptación de los demás. Y esa es la gran diferencia. Dios es el responsable de los sentidos y eres el que tiene la capacidad de Desestructurar, no. Ay, qué palabra tan complicada. Todo proyecto o plan del ser humano. Como comentó el pastor, se prepara, pero a la hora de hablar de Dios, Dios le cambia el mensaje. Sí, yo eso lo hacía antes igual, porque después de tantas veces en las cuales uno se ha frustrado, y a veces uno está tentado a volver a ese plancito, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, no me es fácil, y no digo que, hasta puedo decir de que no es que no tenés que estudiar, tenés que esforzarte, tenés que orar, tenés que buscar, tenés que encontrar recursos desde la radio hasta la mañana, y tenés que buscar todos los recursos como hablábamos ayer en todos los ámbitos. Pero después todo eso presentárselo a Dios igual, para que Dios te habilite para donde Él crea de que sea más útil, ¿no? Digo que no es que uno no debe estudiar, buscar, aprender, lo que uno no debe depender de eso, ¿no? Y bueno, compañeros, audiencia, vamos cerrando este programa del día de hoy. Y bueno, vamos a darle para que nuestros compañeros puedan compartir algo que les haya bendecido. Guille. La verdad que hermoso, seguimos aprendiendo, Dios sigue ante la palabra y ante todas estas preguntas, qué bien me vienen, porque cómo uno se va examinando y cada vez te das cuenta que necesitas solamente de Él. No tenés que apoyarte en nada ni en nadie, sino solo en Él. Y me acordaba, ahora estaba mirando un versículo, ¿no?, de Colosenses 3:10, que habla de ese nuevo hombre y de esa naturaleza que ya ha sido condenada, ¿no? Y dice, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y decía, sí, cada día necesitamos renovarnos en Él para poder seguir conociendo y dependiendo de Él, ¿no? Conociéndolo a Él. Lo fundamental que me quedó a mí fue el conocimiento, el conocimiento de Dios es lo que me hace a mí verme a mí misma, descubrir sus características y seguir confiando en Él, que si Él se lo propuso y me eligió, Él y me va a dar también me va a ayudar. Entonces tengo esperanza a pesar de mis años, mis 43 años que voy caminando, porque Él me eligió. Te eligió para manifestar Amén. sus buenas obras, para dar a conocer. Y lo importante de eso es que cuando Dios escoge a alguien, conocerle el programa, que Dios nos está dando indicaciones. Yo los he puesto para esto, ¿no? Dice, permaneced en mí, permanecer en mi mandamiento, permanecer en mi palabra. Entonces, ¿para qué nos escogió? Dice, para que llevemos fruto. Es decir, basado que en la alianza que Él ha tenido con nosotros, porque como Él dice, no lo elegiste vosotros a mí, sino que yo, pero los he puesto. Y después hay una especie de códigos y de reglas en el cual Dios nos traza a ellos y también a nosotros, ¿no? Digo porque a veces uno entiende la palabra elección y entiende la parte también de que Dios me escogió para esto, y digo, bueno, si me escogió para esto, Dios lo va a hacer. Pero hay un contrato en el cual Dios dice, y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, permaneced en mí.
y mi palabra permanezca en vosotros. En esto conocé que en esto se va a mostrar, dice el Señor, esa realidad que tú decís, que es clara, ¿no? Como tú decías, uniéndonos al desarrollo continuo, manifestamos que somos hijos de Dios. Adrián. Amén. Hoy me voy con una herramienta más, ¿no? Porque estoy aprendiendo a depender de Dios y hoy me voy con esto de que primero tengo que reconocer que no puedo depender de mí y que reconocer que tengo que depender solo de Él. Es eso, tengo que reconocer, ¿no? Y buscar saber más de Él y confiar en Él. Amén. Y bueno, yo compartir un versículo, Filipenses 4:7, es el conocido, pero quiero leer el 6 primero, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Eso también llevándolo a mi vida personal y también con lo que se hablaba hoy, ¿no? Que por nada estemos preocupados, ¿no? Sino pedirle a Dios que nos dé la provisión y que nos esté ayudando, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso como que después de la oración viene eso. Que bueno, ahí Dios te va a ayudar y te va a dar esa paz necesaria y la provisión junto con eso, la provisión para seguir adelante con eso. Muy lindo. Amén. Amén. Bueno, tengo un mensaje, ¿no? Creo que no, al menos No, por Facebook. por acá tampoco. Bueno, gloria a Dios. 12:15, 12:20 ya. Amados oyentes, una alegría poder haber compartido estos espacios y bueno, mañana Dios creemos que también nos dará los recursos y también a través de usted quiere aportar a veces una palabra que le haya sido a usted de testimonio para su fe, ¿no? Que pueda colaborar con otros oyentes. Es bueno también, ¿no? Y acá intentamos de esta manera trasladar lo que nos ha fortalecido a nosotros, lo que nos ha ayudado a nosotros y lo que de gracia recibimos, de gracia también queremos compartir, ¿no? Nos unimos detrás de los que están ahí, deseando de que la gracia del Señor los ayude a entender y prosperemos en sus caminos, ¿no? Creemos que esta es la intención de este medio, de este recurso, y bueno, que Dios también le dé la gracia y meditemos, porque Él nos meditemos en nuestros caminos y miremos si nuestros caminos son sus caminos, ¿no? Y que estas cosas que, como se decía acá, nos dejan a la luz de su palabra, nos dejan al descubierto, ¿o no? Amén. Y bueno, yo creo que es importante y ser humildes, porque la única forma de poder salir de ahí es con humildad, ¿no? Como se decía, esto aprendemos, en esto vemos y en esto seguimos como alcanzando aquellas cosas que el Señor nos dio. Amados, que Dios los bendiga en su casa, en su trabajo, en su hogar, que el Señor le dé paz, descanso y bueno, esa paz que supera todo los entendimientos, porque aún a veces se guarda en completa paz aquellos pensamientos que no persevera, pero a veces por encima de todo lo que pensamos, Dios nos da paz. Señor, gracias te damos por esta noche, por este tiempo, estar aquí compartiendo reflexión, testimonio, una palabra para nuestras almas, pero también para aquellos que están allí. Tú alcances sus corazones, sus mentes, los sigas despertando, inquietando por más de tu voluntad, para estar más en ese camino angosto, Señor, pero angosto pero precioso. Gracias, Jesús, por cada oyente, guárdalos, bendícelos también y háblales, Señor, en todo instante, háblales. Gracias, Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar.
pastor. Nada me faltará.